Bienvenidos hermanos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 17 de agosto del año 2022. Vamos a seguir con la quinta parte de esta respuesta, de este estudio, de este análisis al vídeo, a este vídeo debate que tuvieron hace unas semanas una trinitaria evangélica llamada Rose y una atalayada TJ, miembro de esta religión diabólica y falsa de los mal llamados testigos de Jehová, y que se llama Gina Corona. El título del debate era ¿Es Jesús creado por Jehová? Y bueno, vamos a comenzar escuchando. Ayer el otro día, la última escuela, estuvimos escuchando a la atalayada, refutando a la luz de la Biblia todas las mentiras que dijo. Y ahora vamos a comenzar escuchando a Rose, a la trinitaria. De modo que comenzamos. 13 minutos y 53. No tomamos la libre a las 2 todos los 15 minutos de refutación. Creo que me habías planteado ahora que venían las preguntas, ¿no? Sí, 3 preguntas. Voy a empezar a preguntar yo porque fue la que empecé a explorar. Entonces te voy a preguntar una pregunta, si estás preparada, me lo avisas. Y te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Quién es en la Biblia el gran yo soy? Esa es mi pregunta. Ese micrófono apagado. Bueno, mira, esa frase no solamente la dijo Jehová, sino también la menciona en los evangelios Juan. Entonces, la verdad, para decir que Jehová Dios es el Dios todopoderoso y que Jesucristo es el Hijo, nosotros necesitaríamos identificar versículos bíblicos que identifican claramente quién es el Padre y quién es el Hijo. Por ejemplo, en Génesis 17:1, ahí dice que Jehová Dios se presentó ante sus siervos de la antigüedad. Bueno, fijaos cómo la atalayada no le está contestando, no le está respondiendo a la sencilla pregunta que le ha hecho en Rose, la trinitaria. O sea, le ha preguntado quién es el yo soy, mencionado ahí en Éxodo capítulo 3, y responde esta criatura atalayada yéndose por las ramas, hablando de otras cosas totalmente diferentes. No le responde a la pregunta que ha hecho. O sea, es que es alucinante. Es alucinante cómo desvían estos falsos cristianos atalayados, cómo desvían el asunto. Porque la pregunta es importantísima. ¿Quién era ese yo soy? Que como sabéis, lo dijo el ángel, ese ángel que se le apareció a Moisés en medio de la zarza, dijo, yo soy el que soy. Y va y le pregunta a la atalayada, le pregunta que quién es ese yo soy. Y no le está respondiendo. Está hablando de otras cosas muy diferentes. Sigamos. Y ahí dijo, ¿verdad?, que él era el Dios todopoderoso. Entonces, aquí estamos identificando al Padre, no solamente por una frase yo soy, sino por nombre. Y dicho de las palabras directas de Jehová Dios, el Alfa y el Omega, el Dios. Bueno, fijaos cómo la atalayada ha mencionado el pasaje de Génesis capítulo 16, que se le apareció. Vamos a leer el texto a Génesis capítulo 17. Mirad, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová. Se le apareció, o sea, Abraham le vio, porque no existen apariciones invisibles. Abraham vio a este Señor Jehová que se le apareció. Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Como podéis escuchar, la atalayada acaba de decir que este Señor Jehová era el Padre Celestial. Eso es mentira. Eso es una doctrina de demonios. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque leemos, por ejemplo, en Juan 1:18, que al Padre, al Dios Padre, nadie le vio jamás. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, dijo el apóstol Pablo. El propio Jesús también dijo que al Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, si el Dios Padre jamás fue visto aquí en la tierra por ningún ser humano, ¿quién era este Señor Jehová que vio a Abraham? Que se le apareció ahí a Abraham y luego más adelante se le volvió a aparecer en el capítulo siguiente, Génesis 18, igual se le vuelve a aparecer, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre.
estando Abraham sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. O sea, que Abraham le vio. Pero si al Dios Padre, escuchen bien, atalayados, si al Dios Padre, al Dios Supremo, ningún ser humano le vio jamás, ¿cómo este Señor Jehová, que se apareció a Abraham, iba a ser el Dios Padre? Es totalmente imposible. Mienten todos aquellos que dicen que era el Padre Celestial quien bajó del cielo y que se apareció a Abraham. Es mentira. Es totalmente imposible. Porque el Nuevo Testamento dice bien claro que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, dijo el apóstol Pablo, hablando del Padre Celestial. Por lo tanto, repito, este Señor Jehová que fue visto por Abraham no era el Padre Celestial. Este Dios todopoderoso que bajó del cielo y se apareció a Abraham no era el Padre Celestial. Porque si hubiera sido el Padre Celestial, como dicen estos embusteros atalayados, estos falsos cristianos, pues mirad, Jesús habría mentido. Y por lo tanto no sería el verdadero Mesías ni el Hijo de Dios. Sería un embustero, porque Jesús dijo que al Padre nadie le vio jamás. El apóstol Juan también habría mentido, porque Juan dijo en Juan 1:18 que al Dios Padre nadie le vio jamás. Y el apóstol Pablo también habría mentido, porque él dijo bien clarito, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Por consiguiente, esto es gravísimo, pero gravísimo. Estos falsos cristianos atalayados están insultando a Jesús, al apóstol Pablo y al apóstol Juan. A los tres les están llamando embusteros, porque ellos enseñaron bien clarito que al Dios Padre nadie le vio jamás. Y resulta que a este Señor Jehová, que bajaba del cielo a la tierra, sí que fue visto por seres humanos. Abraham le vio, se le apareció a Abraham, como podemos ver. Por lo tanto, este Señor Jehová es absolutamente imposible que sea el Dios Padre. No era el Padre Celestial. Y la pregunta es, si no era el Padre Celestial, ¿quién era este Señor Jehová que bajó a la tierra y se apareció a Abraham? ¿Quién era este Señor Jehová? No era el Padre Celestial, es imposible. Y si no era el Padre Celestial, entonces era un segundo Jehová, un segundo Dios, llamado también Jehová, llamado igual que su Padre Celestial. Por lo tanto, esta es la prueba absoluta e irrefutable que la Biblia enseña que hay dos Jehovás. Existen dos dioses eternos que se llaman igual, Jehová. El Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A este Dios Padre nadie le vio jamás. Y un segundo Jehová que era quien bajaba de la tierra y se aparecía a los seres humanos como se apareció a Abraham, como acabamos de leer. ¿Y quién era este segundo Jehová? Pues evidentemente solo podía ser uno. El mismísimo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, al cual en la Biblia también se le llama Jehová. Se le llama igual que a su Padre Celestial. Esto también ocurre en el plano humano. Muchas veces un hijo se llama igual que su padre. Yo, por ejemplo, me llamo igual que mi padre. Mi padre se llamaba Justo y yo también me llamo Justo. Sin embargo, somos dos personas diferentes. Somos dos justos. No somos uno, somos dos. Mi padre y yo. Bueno, pues lo mismo ocurre con el Dios Padre y con Cristo. Los dos se llaman igual, se llaman Jehová, pero uno es el Jehová Supremo, el Dios invisible, el Dios Supremo. No hay otro Dios como él, que es el Padre Celestial. Y el segundo Jehová, que es Cristo, el Hijo de Dios, que era el que bajaba de la tierra a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Por lo tanto, lo que acaba de decir esta atalayada llamada Gina, de que este señor Jehová mencionado en Génesis 17:1 era el Padre Celestial, es una burda mentira. Usted, Gina, está mintiendo. Está mintiendo, y no solo usted, sino el resto de falsos cristianos atalayados y arrianos igual que usted. Su secta diabólica miente descaradamente al enseñar esa patraña, esa doctrina de demonios de que este señor Jehová que se le apareció a Abraham era el Dios Padre. Es mentira, como lo acabo de demostrar. Vamos a seguir escuchando esta embustera para seguir tapando su bocaza mentirosa. Poderoso. Y de Jesucristo, pues ahí podemos hablar también de otro versículo, pero no es aplicable a los dos porque, como ya te mencioné, también Juan la utilizó. Bueno, como podéis ver, esta embustera, esta atalayada, no ha contestado por ninguna parte a la pregunta que le ha hecho Rosy, la trinitaria. Ella le ha preguntado que quién es el yo soy. ¿Quién es el yo soy mencionado ahí en
en Éxodo capítulo 3. Y no la ha contestado por ninguna parte, así por las buenas. No le ha dado ninguna respuesta. Ha hablado de otras cosas, ha mencionado Génesis 17.1, pero no le ha respondido por ninguna parte a la pregunta que ha hecho. La pregunta es que, bueno, ya que citaste Génesis, también te leo, Génesis 1 es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos dioses existen? Un solo Dios. ¿Quiere decir qué características tiene Dios? Que es eterno, increado, alfa y omega, principio y fin. Entonces Jesús se está identificando con ese Dios, con ese gran yo soy. Jesús dice, antes de que, en Juan 8:58, antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús se está identificando con el Creador, con Dios, con el Creador de todo lo que existe, Dios mismo. De hecho, no sé si prestaste atención en mi exposición. Bueno, eso es así, efectivamente. Cuando Jesús dijo esas palabras de antes de que Abraham existiera, yo soy, sencillamente estaba diciendo la misma expresión que él dijo, que el mismo Jesús dijo cuando se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, como leemos ahí en Éxodo capítulo 3. Ese ángel de Jehová, ese ángel divino, era el mismísimo Señor Jesucristo, el cual también se llama Jehová. Él es el yo soy, el eterno yo soy. Por eso es que cuando le fueron a apresar a Jesús, y Jesús les dijo, yo soy, dice el Evangelio que retrocedieron esos judíos y cayeron en tierra. ¿Eso cómo es posible? ¿Qué pasa? ¿Que estaban borrachos? ¿Eran idiotas o qué? No, sencillamente, al oír de boca de Jesús esa expresión que aparece ahí en Éxodo capítulo 3, una energía salió del propio Jesús e hizo que retrocedieran y cayeran en tierra, porque estaba diciendo bien clarito que él es ese ser divino llamado Jehová, que bajó del cielo y se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Él es ese eterno yo soy que habló con Abraham, que se apareció a Abraham ahí en medio de la zarza ardiente. Así de sencillo. Por lo tanto, ¿quién es ese yo soy mencionado en Éxodo capítulo 3? Pues es el mismísimo Señor Jesucristo. El segundo Jehová, que era quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Esa es la verdadera teología bíblica que rechazan, pisotean y escupen todos estos millones de falsos cristianos, arrianos, como son, por ejemplo, los de esta secta diabólica y falsa, mal llamados testigos de Jehová. Vamos a seguir escuchando a Rosesta, la trinitaria. 3:14 dice, el Padre dice yo soy, y en Juan 8:58 dice Jesús es del mismo modo porque son uno con el Padre, porque Jesús es engendrado, no es creado, sino que es uno en sustancia con el Padre, y así como... Bueno, esto ya lo respondimos el hermano Tomás y yo el otro día. Eso de que es uno en sustancia con el Padre, eso nunca lo enseña la Biblia. Lo que dice el pasaje de Hebreos capítulo 1 es que Jesús es la imagen misma de su sustancia. No dice que sea la sustancia del Padre, cuidado, esto es muy importante, sino la imagen misma de su sustancia, es la imagen del Dios invisible, es la imagen del Dios invisible, la imagen palpable del Dios invisible, del Padre Celestial, es su imagen, la imagen misma de su sustancia, pero no dice que sea la sustancia del Padre, no dice el texto por ninguna parte, no hay ni un solo versículo de la Biblia donde diga que Jesús tiene la misma sustancia que el Padre. Aquí, por lo tanto, lo que dice la muchacha esta trinitaria es falso. Seguimos. Bueno, esto ya lo explicamos hace unos días aquí en la escuela el hermano Tomás y yo. 1:3 dice que todas las cosas fueron creadas por medio de él. Génesis 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, no solamente estamos viendo que el Padre y el Hijo son uno en esencia, por lo tanto ambos son creadores. Pero no solo eso, ambos son omniscientes. Eso es verdad, ambos son creadores, efectivamente. Hay un creador supremo, que es el Padre, y el segundo creador, que es Jesús, que es el Hijo, el que ejecutó la obra creadora. Por lo tanto, son dos creadores. Claro que sí. Muy bien dicho aquí lo que ha dicho Rose. Efectivamente, son dos creadores, no es un solo creador. La Biblia nunca dice por ninguna parte, no vais a encontrar ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que solo exista un creador. No. La Biblia habla de que el Dios Padre decidió crear el universo, es el creador supremo, y Jesús fue el mediador, por medio del cual el Padre creó el universo. Fue el Hijo quien ejecutó esa obra creadora. Él es el mediador, por lo tanto hay dos creadores, el Padre y el Hijo. Así es. Seguimos. Son omnipotentes.
Ambos son alfa y omega. Apocalipsis, Ambos son el alfa y el omega, efectivamente. Esto es lo que hemos explicado en la última clase, aquí el hermano Tomás y yo. Así lo vemos bien clarito en el libro del Apocalipsis. Al Dios Padre es el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y resulta que también el propio Jesús dice de sí mismo, en Apocalipsis capítulo 22, versos 12 y 13, que él también es el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Es un título que el libro del Apocalipsis aplica a los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Así que muy bien lo que ha dicho aquí la trinitaria esta Rosa. Seguimos. dice que Jesús es alfa y omega. ¿Cuántas alfas hay en la Biblia? Solo una. Bueno, eso es falso, como que hay solamente una. Si al Padre se le llama el alfa y el omega y a Cristo se le llama el alfa y el omega, por lo tanto los dos tienen el mismo título del alfa y el omega. El Apocalipsis no dice por una parte que solo existe un alfa y el omega. ¿Me puedes dar tú, Rose, un versículo del Apocalipsis donde se diga que solo existe un alfa y omega? ¿Verdad que no existe? Por lo tanto, lo que acabas de decir es falso, es mentira. Hay dos dioses que tienen ese mismo título del alfa y el omega, el primero y el último y el principio y el fin. Y esos dos dioses son el Padre y el Hijo. Dios y el Cordero. A los dos se les da ese título del alfa y el omega, el primero, el último y el principio y el fin. Por ejemplo, en Apocalipsis 1.8 es al Dios Padre al que se le da ese título. Y en Apocalipsis 22, versos 12 y 13 es el propio Jesús, hablando en primera persona, quien dice que él es el alfa y el omega, el primero y el último y el principio y el fin. Por lo tanto, es un título que se aplica a dos dioses y no solo a uno. Seguimos. Típica como el alfa y no como el bueno, te toca preguntar a vos. Adelante. Sí, mira, ahorita acabas tú de mencionar que nada más hay un Dios, ¿verdad? No sé si te entendí bien esa respuesta. Eso fue lo que dijiste, ¿verdad? Que nada más había un Dios. Sí, bueno, fíjate. Sí, bueno, fíjate. Fíjate lo que dice la Biblia en Salmos 82.1. Dice aquí, Dios preside en la asamblea de dioses. Atención a lo que está diciendo ahora la atalaya de Estallina. Atención, porque esto es muy, muy importante. ¿A qué se está refiriendo este versículo? Salmos 82. 1. Voy. Bien. Salmos 82, uno dice, Salmos de Asaf, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Dios está diciendo que hay muchos dioses? No. Está diciendo que hay personas que toman el lugar y la posición de Dios para juzgar. Y por lo tanto... Bueno, todo lo que está diciendo la trinitaria es mentira, como que no hay muchos dioses. A esos jueces de Israel se les llama dioses. Hasta el propio Jesús citó ese Salmo 82, ahí en Juan capítulo 10, refiriéndose a los jueces de Israel. ¿No dije todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo? Dios mismo los llama a dioses. Fijaos bien, esto es tremendamente importante, además es muy grave. Resulta que Dios mismo a esos jueces de Israel los llamó dioses, Elohim en hebreo, que significa poderosos. ¿Por qué? Porque eran seres poderosos, eran jueces de Israel. Les llama Elohim dioses. Y ahora acaba de decir la trinitaria esta que no, que eso es mentira, que no eran dioses, que no eran seres poderosos. O sea, resulta que esta trinitaria ahora mismo acaba de insultar al mismísimo Dios llamándole mentiroso. Porque es Dios mismo quien lo dice, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Y esta acaba de decir ahora que no eran dioses. ¿Quién miente? Pregunto, ¿quién miente? ¿Miente esta atalayada o miente el propio Dios? Evidentemente, perdón, ¿miente esta trinitaria o miente el propio Dios? Evidentemente quien está mintiendo es esta chica, esta muchacha llamada Rosa. Porque es el propio Dios el que lo llamó dioses, Elohim. Elohim en hebreo, que significa simplemente poderosos, que se puede traducir también por dioses. Dioses poderosos, seres poderosos. Así de simple. Y ahora esta muchacha está diciendo todo lo contrario, que no eran dioses. Está contradiciendo a Dios e insultando a Dios, llamándole mentiroso. Vamos a seguir escuchando. Se hacen dioses, pero no es que sean dioses, sino como vos podés ver en el contexto de todo el capítulo, dice, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? O sea, si te fijas bien en el versículo dice, ¿hasta cuándo juzgaréis
¿quién es el único que puede juzgar? Dios. Entonces, ¿por qué le dice dioses? Porque hay personas en este capítulo que quieren ocupar el lugar que no les corresponde. No, tontaina, no, criaturita necia. No que quieran ocupar el lugar de Dios. ¿Qué idiotez estás diciendo, criaturita? Si es el propio Dios que le llama dioses a esos jueces de Israel. Pero es que no sabes leer o qué, analfabeta. El propio Dios le llamó dioses a esos jueces de Israel. Y hasta el propio Jesús citó ese Salmo 82. Ahí lo puedes leer en Juan capítulo 10. Y lo vuelvo a repetir. Todos vosotros, si llamó dioses a los que fue dirigida la palabra de Dios, si llamó dioses, no es que esos jueces de Israel se estaban haciendo dioses, no, mentirosa, es el propio Dios que los llamó dioses. Lo que acabas de decir es una soberana patraña, una idiotez, fruto de tu supina ignorancia, que no tienes ni idea de lo que hablas. Estás diciendo una soberana tontería. Es Dios mismo quien le llamó dioses a esos jueces de Israel, es decir, le llamó poderosos. Eran jueces de Israel, eran seres poderosos, pero lógicamente se convirtieron en jueces injustos. Por eso dice, pero moriréis como hombres. Se habían convertido en jueces injustos, malos. ¿De acuerdo? Pero eran seres poderosos, eran Elohim, es decir, dioses. Es Dios quien les llamó dioses. No la tontería, la idiotez que tú acabas de decir, que era que se hacían pasar por dioses. No, criatura. O sea, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Te haces pasar por teóloga bíblica y no tienes ni puñetera idea de lo que estás hablando. Sigamos. En lugar de juzgar. Si yo te pregunto a ti, ¿quién es el único que juzga? Dios. Entonces, obviamente no habla. Porque eres el único que juzga a Dios. ¿Cómo, qué tontería estás diciendo? ¿Dónde dice la Biblia que el único que puede juzgar es Dios? O sea, pero qué imbecilidad estás diciendo, criaturita necia. Si hasta el propio Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio recto. Tenemos que juzgar. Claro que podemos juzgar con juicio recto. ¿De dónde sacas esa imbecilidad que el único que puede juzgar es Dios? ¿Dónde dice la Biblia que el único que puede juzgar es Dios? Tú no crees en la Biblia. Tú lo que estás diciendo es una soberana imbecilidad. Ni crees en la Biblia ni crees en Jesús, porque Jesús dijo que sí. Claro que podemos juzgar, pero no según las apariencias, sino que tenemos que juzgar con un juicio justo, un juicio recto. ¿Entiendes o no lo entiendes, criaturita? Así que eso que acaba de decir, que el único que puede juzgar es Dios, es una imbecilidad y una auténtica doctrina de demonios enseñada por millones y millones de falsos cristianos. Vamos a seguir escuchando a esta criaturita necia. Hay dioses, no un solo Dios que juzga, un solo Dios, no existen muchos dioses. Pero si está respondida, creo que me... Madre mía, si es que da vergüenza ajena escuchar a esta pobre criatura en tan poco tiempo la cantidad, la sarta de mentiras, de tonterías y de doctrinas falsas que ha dicho en tan poco tiempo. Es que da vergüenza ajena. Sigamos. Pues la verdad, la pregunta tendría que responder que sí, entonces sí hay dioses, porque si ahí se está hablando de dioses, entonces no es como tú dijiste, que solamente hay un Dios. De hecho, te comparto que... Atención a lo que está diciendo la atalayada. Segunda de Corintios 4:4, también a Satanás el diablo se le dice Dios. Si tú buscas Éxodo 7:1, también a Moisés se le dice que es un Dios. Exactamente. Te he constituido Dios para Faraón. Le dijo el propio Dios a Moisés, así es. Entonces no es verdad lo que tú estás diciendo, que solamente hay un Dios. Bueno, aquí me está sorprendiendo en gran manera lo que acaba de decir aquí la atalayada Gina. Es cierto lo que acaba de decir. Es mentira decir que solo existe un Dios. Y lo ha demostrado bien clarito, citando esos pasajes bíblicos. Salmo 82, Éxodo 7:1, cuando a Moisés también se le da el título de Dios, de Elohim. Entonces aquí ocurre lo siguiente. Es decir, esta atalayada llamada Gina está diciendo que no existe un solo Dios, que hay más dioses. Entonces, ¿por qué vosotros enseñáis que solo existe un Dios? Yo he hablado con montones de atalayados como tú y siempre me han dicho que ellos son monoteístas, que creen en la existencia de un solo Dios, porque eso es lo que significa monoteísmo. El monoteísmo es creer en la existencia de un solo Dios. Eso es el monoteísmo. Y aquí, como acabáis de escuchar, resulta que dice esta atalayada llamada Gina que no existe un solo Dios, que existen muchos dioses.
que es verdad, eso es lo que enseña la Biblia. Por lo tanto, ya no sois monoteístas, sois politeístas, que no hemos de confundir con polilatría, adoración de muchos dioses. Sois politeístas porque creéis en la existencia de muchos dioses, como son los ángeles, como es el propio Jesús, al cual se le llama Dios. Entonces, ¿por qué decís que sois monoteístas? Aquí pregunto a los atalayados que escuchen esta escuela bíblica. ¿Por qué ustedes dicen que son monoteístas? Si resulta que lo que están enseñando es que hay muchos dioses. O sea, es que ustedes se les han caído todos los tornillos de la cabeza. Es que no piensan. O sea, tan imbéciles, tan idiotas, tan subnormales son ustedes para decir semejante contradicción, semejante majadería. Decir que son monoteístas, pero luego dicen que hay muchos dioses. Como acabáis de escuchar bien clarito de esta atalayada. La Biblia no enseña por ninguna parte el monoteísmo. La Biblia lo que enseña es que hay muchos dioses. O sea, aquí lo acabáis de escuchar. Acaba de decir la atalayada que hay muchos dioses. Ha citado el Salmo 82, ha citado Éxodo 7.1, cuando a Moisés también se le llama Dios. A Cristo también se le llama Dios, y estos propios atalayados reconocen que Cristo es un Dios. Entonces, ¿por qué ustedes dicen que son monoteístas? ¿Por qué dicen que solo creen en la existencia de un solo Dios? O sea, primero dicen que creen en la existencia de muchos dioses y luego dicen que son monoteístas, que creen en la existencia de un solo Dios. Esa forma de pensar solamente la puede tener, mire bien lo que le voy a decir, un auténtico subnormal, pero un subnormal profundo. Porque decir que creen en la existencia de muchos dioses, tal como enseña la Biblia, y luego decir que son monoteístas, repito, eso solamente lo puede decir un auténtico subnormal. Ahí lo acabáis de escuchar de Gina, la atalayada. Ha reconocido que la Biblia habla de muchos dioses. Por lo tanto, ella ya no es monoteísta, ya no cree en la existencia de un solo Dios. ¿Verdad, hermano Tomás? Paso palabra. Es muy interesante, hermano, esto que acabas de decir, y es curioso, es significativo lo que esta señora Gina ha dicho. O sea, ha dicho una verdad, pero que es una verdad, Gina, y aquí me dirijo directamente a usted, antagónica, contraria a la que enseña su organización. Porque usted sabe que lo que enseña su organización es que solo existe un Dios. Yo me acuerdo en una ocasión, en una disertación, discurso público, le llaman, ¿verdad? Que tienen dos reuniones, una es el discurso público y otra es la reunión de servicio, ¿vale? Entonces, en el discurso público, el estudio de la atalaya, ¿vale? Que iba después, un anciano, no es cualquier cosa, citaba Salmo 6.4, que, como hemos dicho, no dice que existe un solo Dios, sino que ese Jehová es uno o único, ¿vale? Y un artículo de una enciclopedia mundana, que no tiene que ver con la Biblia, para decir que solo existe un Dios. Pero resulta que luego ustedes, muchos de ustedes, reconocen que hay muchos dioses. Lo reconocen. Es más, si nos vamos, no a esta, pero a la anterior traducción del Nuevo Mundo, creo que es en el apéndice, para justificar esto, citan precisamente el Salmos 82.6 y verso 1. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una contradicción que desmonta su organización totalmente, porque es incompatible. Yo no puedo decir soy muy alto y soy muy bajo al mismo tiempo, porque o soy una cosa o soy la otra. Paso palabra. Efectivamente, hermano, mira, esta es la mayor, pero fijaos bien, la mayor contradicción efectuada por esta secta diabólica y falsa que se hacen llamar los testigos de Jehová. Decir que hay muchos dioses, reconocer que la Biblia habla de muchos dioses, como son los ángeles, como el propio Moisés, el propio Jesús, y luego decir que son monoteístas. Es la mayor contradicción efectuada por una secta. ¿Y esto qué demuestra? Pues demuestra la falsedad de esta secta, así de claro. Es una religión falsa. ¿Por qué es falsa? Porque es contradictoria contra sí misma. Se contradicen, dicen una cosa y al rato dicen todo lo contrario, como acabáis de escuchar en esta pobrecita atalayada. Que lo que ha dicho es verdad en este punto, efectivamente, los jueces de Israel se les llama dioses,
Elohim en hebreo. Al propio Moisés se le llama Dios, yo te he constituido Dios para Faraón. Al propio Jesús se le llama Dios, Juan 1:1, el verbo era un Dios. A los ángeles en la Biblia también se le llama dioses, Elohim. Como bien ha dicho la atalayada, acaba de decir literalmente que la Biblia jamás habla de la existencia de un solo Dios. Y luego dicen estos falsos cristianos atalayados que solo existe un Dios. Pero ¿cómo se come eso? De verdad, esto solamente lo puede enseñar un auténtico subnormal, una persona con el cerebro absolutamente destrozado por Satanás. Es incomprensible que alguien pueda decir semejante contradicción, semejante imbecilidad. Todos los atalayados, todos los miembros de esta religión diabólica y falsa que escuchen esta escuela bíblica, es que se tienen que estar dando cuenta hasta qué grado de contradicción y falsedad ha caído esa religión a la cual pertenecen. Les han engañado miserablemente con una religión falsa. Les han metido la cabeza que ustedes son monoteístas, pero es mentira, porque luego ustedes enseñan que hay muchos dioses. No se dan cuenta cómo les han destrozado el cerebro, les han engañado. En fin, vamos a seguir escuchando a esta pobre criatura atalayada. Dioses. Sin embargo, Jesucristo, en la oración que le hizo a su Padre, que aparece en Juan 17, pero en especial en el versículo 3, ahí dice, ¿verdad?, que le estaba diciendo a su Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú enviaste. Entonces, con esto podemos darnos cuenta que sí, hay muchos dioses, pero Jesucristo dijo que el único Dios verdadero era solamente su Padre. Entonces, no me diste la respuesta correcta. Entonces yo le pregunto a usted, ¿entonces el resto de dioses qué son? ¿Dioses falsos? Usted acaba de decir que la Biblia habla de muchos dioses, que a Cristo se le llama Dios, a los ángeles se llaman dioses, y yo le pregunto a usted, ¿entonces qué? ¿El Señor Jesucristo es un Dios falso para ustedes? ¿Los ángeles son dioses falsos para ustedes? Usted acaba de citar Juan 17:3. Mire, le voy a decir y le voy a explicar brevemente para que todos lo entiendan cuál es el problema de ustedes. El problema de ustedes es que no tienen ni puñetera idea de lo que enseñó Jesús en Juan 17:3. No entienden lo que quiso decir Jesús cuando dijo que el Padre es el único Dios verdadero. La palabra clave es la palabra único. Cuando Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, no estaba diciendo que solo exista un Dios verdadero. No es lo mismo la palabra solo que la palabra único. Le voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo. Si yo digo, mi Padre es único en el mundo, ¿qué estoy diciendo? ¿Que en el mundo solamente existe un Padre? No, en el mundo hay millones de padres. Pero mi Padre es único ¿en qué sentido? Que es el mejor de todos, el más grande, el más amado. Es único, no hay otro como él, es el mejor de todos. Exactamente tiene el mismo significado la palabra único en Juan 17:3. Cuando Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, no estaba diciendo que solo existe un Dios verdadero, porque Cristo también es un Dios verdadero, ¿verdad que sí, criaturita? ¿O me va a decir usted que Cristo es un Dios falso? ¿Verdad que no? Él es un Dios verdadero. Los ángeles, ¿verdad que son dioses verdaderos? Claro que sí. Sin embargo, el Padre es el único Dios verdadero. ¿En qué sentido? En que es el más grande, el más importante, el mayor de todos los dioses. No hay ningún otro Dios como Él, ningún otro Dios superior a Él. Él es mayor que todos, como dijo el propio Jesús. Dijo, el Padre es mayor que yo. Y luego en otro pasaje dijo que el Padre es mayor que todos. No hay ningún otro Dios mayor que el Padre. Eso es lo que significa que el Padre es único, el único Dios verdadero. No que solo exista un Dios verdadero, no, sino que es el más grande, el mayor de todos los dioses. Ese es el verdadero significado de la palabra único. Pasa que usted porque usted no lo ha explicado. El significado de la palabra único no lo ha explicado. Usted lo que ha dado a entender con lo que ha dicho es que el resto de dioses, tanto Cristo como los ángeles, son dioses falsos. Es lo que usted acaba de dar a entender. Porque usted no entiende el significado de esa expresión de único, el único Dios verdadero, no lo sabe. Se lo acabo de explicar y eso usted no lo sabe. Usted cree que la expresión el único Dios verdadero significa que solo hay un Dios verdadero. Eso es un error mayúsculo, eso es una mentira del diablo, es una doctrina de demonios. Decir que solo hay un Dios verdadero, no. Hay muchos dioses verdaderos. Cristo claro que es un Dios verdadero.
¿Usted no cree que Cristo, el Hijo de Dios, es un Dios verdadero? ¿Mm? ¿O qué es lo que cree usted? ¿Que es un Dios falso Cristo? Pues claro que es un Dios verdadero y los ángeles también son dioses verdaderos, pero el Padre es único. ¿Único en qué? En el sentido de que es el Dios supremo, no hay otro Dios como él. Sobre este punto, hermano Tomás, adelante si quieres también aportar. Bueno, está bien claro, el hermano Tito está bien claro, ya explicó de una manera perfecta, primero que es único ahí, en ese y otros textos, ¿verdad? Y segundo, la contradicción de esta secta. O sea, es una contradicción de marca olímpica, porque ellos mismos reconocen que Jesucristo es un Dios y que no es un ídolo. Por lo tanto, a partir del momento que ellos mismos reconocen que eso es un Dios, un teos, un Dios, pero que no es un ídolo, estamos ya la cosa grave, porque ya estamos hablando de personas que tienen tal nivel de manipulación mental que no se dan cuenta de que esta es una contradicción de libro. Así de sencillo. Es más, es que en Deuteronomio 17 dice que es Dios de los dioses. Y aquí hay a quien ha dicho que esos otros dioses se refiere a los ídolos, pero es imposible por dos motivos. Primero, porque Pablo dice en 1 Corintios 8:5 que un ídolo no es nada. Entonces, esto sería decir que Dios es el Dios de nada, de lo que es nada, lo cual es una blasfemia. Punto uno. Y punto dos, porque eso sería conectar o correlacionar de alguna manera a Dios con los ídolos, explícita o implícitamente. Y hay un problema, que Pablo dice en 2 Corintios 6:16 que no hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, que no hay ninguna común unión o común participación. Entonces, el problema es que en que esta gente tiene tal destrozo mental que no se da cuenta que lo que le están diciendo es una contradicción de marca olímpica. Paso palabra. Efectivamente, hermano, cuando estos falsos cristianos atalayados dicen que solo hay un Dios verdadero, que es el Padre Celestial, fijaos bien, ¿qué es lo que están diciendo? Están diciendo que Cristo, el Verbo, es un Dios falso. Así de simple. Porque si solo hay un Dios verdadero, no puede haber más dioses verdaderos, ¿verdad? O sea, esto que estoy diciendo, hasta un pitufo de 4 años lo entiende. Si solo existe un Dios verdadero, entonces ya no existen más dioses verdaderos. Pero resulta que la Biblia nunca dice por ninguna parte que solo exista un Dios verdadero. En Juan 17:3 no aparece la palabra solo. Jesús no dijo que solo el Padre sea el Dios verdadero. No, eso no lo dice el texto. Jesús dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y acabo de explicar hace un minuto el verdadero significado de la palabra único. Único no significa solo. Significa que es único en el sentido de que es el mayor de todos, el más importante, el más grande. No hay ningún otro Dios semejante a él ni superior a él, al Padre Celestial. Ese es el significado de la palabra único, pero no está diciendo por ninguna parte que no existan más dioses verdaderos. Claro que hay muchos más dioses verdaderos. Cristo es un Dios verdadero, los ángeles son dioses verdaderos, Moisés era un Dios verdadero, que lo dijo Dios, te he constituido Dios para Faraón. Ahí lo podemos leer. Éxodo capítulo 7, verso 1. Fijaos que Dios no le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido en un Dios falso para Faraón. ¿Dice eso el texto? ¿Verdad que no? No. Yo te he constituido Dios para Faraón. Era un Dios verdadero, Moisés. No era un Dios falso. El problema, repito, es que estos falsos cristianos atalayados no entienden las palabras de Jesús en Juan 17, verso 3. La interpretación diabólica y falsa que ellos dan de esas palabras de Jesús es que solo existe un Dios verdadero cuando eso no es lo que dijo Jesús, eso no es lo que dice el texto. La palabra solo no aparece por ninguna parte en ese texto. No es lo mismo la palabra solo que la palabra único. Bien, vamos a seguir escuchando a esta atalayada. Ahí volvió el hermano D'Angelo, perdón. Sí, bueno, disculpe. Para recordarle una cosa, me pasé como me salió durante tanto tiempo, la dejé de debatir, pero el formato eran 3 preguntas intercaladas, cada una va a dar su respuesta y luego venían 10 minutos de refutación. No tenía respuesta, o sea, no tenía contrarrefutación a la pregunta. No, eso era para los 10 minutos finales, solamente era para decirles eso. Bueno, pasa que esto salió tan improvisado que bueno. Claro, sí. ¿Qué te parece si vamos entonces a partir de ahora con 2 preguntas sin contrarrespuesta, como decimos? Sí, bueno, no sé si pueden hacer las 3 preguntas y
A la final podemos reducir los últimos 10 minutos a 8, como tú quieras, Rob. Van 58 minutos y yo creo que da tiempo, debate corto. Sí, no sé, lo dejo a criterio de ustedes, yo me adapto a las circunstancias. ¿Está de acuerdo, Gina? 3 preguntas, como se había planeado en el formato, intercaladas. Sí. Pues sí, entonces tendríamos que cancelar esta que ya hicimos y hacer otras 3, ¿a eso se refiere? Yo me adapto, no hay problema. No, hagamos así. Ya hicimos una pregunta con contrarrespuesta. Nos quedan 2. Hagamos esas 2 intercaladas como veníamos queriendo hacerlo. Y después hacemos los 10 minutos de conclusión y ya concluimos. Excelente. Ok, bueno, las dejo. Entonces, no sé, Rob, le va a hacer una pregunta. Comienzas tú, Rob, con tu primera pregunta, luego la hermana y luego a tú, y así sucesivamente hasta las 3 preguntas. ¿De acuerdo? Ok, pero cada una tiene derecho a responder la pregunta, no a refutar la pregunta. Okay. 2 minutos de respuesta. Ok. Bien, Gina, ¿cuántos alfa hay en la palabra de Dios? Bueno, como ya te mostré, en la Biblia solamente aparece 3 veces la expresión alfa y el omega y se está refiriendo a Jehová Dios, el Dios Todopoderoso. Bueno, esto ya lo explicamos en la anterior escuela, el hermano Tomás y yo. En el libro del Apocalipsis, efectivamente, aparece 3 veces esa expresión y se aplica tanto al Dios Padre como a Cristo, como al Cordero. Lo vimos, por ejemplo, en Apocalipsis 1.8, que se refiere al Padre. Y luego en Apocalipsis 22, versos 12 y 13, es Jesús mismo quien está hablando y dice: yo soy el alfa y el omega, el primero, el último, el principio y el fin. Por lo tanto, es un título que le pertenece a los 2 dioses. Con lo cual, lo que enseñan ustedes, los atalayados arrianos, de que solamente existe un alfa y el omega y que se refiere únicamente al Padre Celestial, es mentira. Como ya esto ya se lo demostramos Tomás y yo en la anterior escuela. Sobre esto, hermano Tomás, ¿quieres aportar algo? Sí, la típica patraña de que está hablando el Padre Celestial o su Jesucristo y luego el Padre de repente pues le interrumpe, ¿no? Es como si en esta secta está hablando el superintendente y de repente el anciano le interrumpe el superintendente. Es algún disparate de marca olímpica, pero es que además fijémonos que en el capítulo 22, en buena parte del capítulo 22, ¿no? Cuando dice yo soy, yo el alfa y el omega, y luego dice yo Jesús, está claro que es Jesús, yo Jesús, pero no solo eso, es que el verso 20 dice, el verso 18 dice, si alguno añadir estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están, o sea, en buena parte de este capítulo, al menos en parte importante del capítulo, a Dios, porque en el libro del Apocalipsis a Jesús se le llama el Cordero, ¿vale? Se habla de él en segunda persona. Por tanto, ahí no se habla del Padre. Ahí, cuando el capítulo 22 habla del alfa y la omega, no se habla del Padre, porque hace alusión al Padre en segunda persona ahí en el capítulo 18 del versículo 18, perdón, del capítulo 22. Es una majadería que esta secta se ha inventado, simple y llanamente. Paso para. Efectivamente, hermano Tomás, esto ya lo estuvimos viendo ayer, lo explicamos bien clarito en la anterior escuela. Desde Apocalipsis capítulo 22, verso 12, hasta el verso 16, en todos esos pasajes solamente está hablando Jesús. Lo dice bien clarito. Del verso 12 hasta el verso 16, todo ese párrafo. Es Jesús únicamente quien está hablando. Ahí no se menciona a Dios Padre hablando por ninguna parte. Es solamente Jesús. Y lo dice bien claro: yo soy el alfa y el omega, primero y el último, principio y el fin, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, decir que solamente ese título le pertenece al Padre Celestial es una burda mentira. Es una doctrina de demonios, así de claro, enseñada pues por los apóstatas de la fe. Ya sabéis lo que dijo Pablo. En los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esa es una doctrina de demonios. Decir que solamente existe un alfa y un omega, un principio y un fin. Decir que solamente al Padre le pertenece ese título es mentira. También le pertenece al Verbo Divino, que es Jesús. Seguimos. Voy a responder entonces. Jesús es identificado como el alfa en Apocalipsis 1.8 y en
No, bueno, eso no es cierto. Apocalipsis 1.8, esto ya lo vimos ayer. Ese Alfa y Omega es el Dios Padre. Y esto lo sabemos perfectamente por los versículos 3 y 4. Si leemos los versos 3 y 4, está hablando de este Alfa y Omega, y luego lo separa, luego menciona a Jesucristo, y a Jesucristo, el testigo fiel. Lo diferencia bien clarito de Cristo. Por lo tanto, el Alfa y el Omega de Apocalipsis 1.8 es únicamente el Padre. Luego ya más adelante, en Apocalipsis 22, versos 12 y 13, ahí sí que se refiere a Jesús. Es Jesús quien está hablando. Por lo tanto, el de Apocalipsis 1.8 no es Jesús, criaturita. Ahí es el Dios Padre quien está hablando. Seguimos. Sí, 1:17. Esa es mi respuesta. Te toca preguntar a vos. Sí, mira, tú dices que Jesucristo no es creado. Bueno, yo ya te lo demostré en la exposición, pero ahora para esto te voy a... No, tú no has demostrado nada en la exposición, en ese debate, criaturita. No has demostrado por ninguna parte que Cristo hubiera sido creado por Dios. Al contrario, te hemos demostrado bien claro con la Biblia que Jesús no forma parte de la creación. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas, ¿de acuerdo? Ya te lo hemos demostrado en anteriores escuelas. Así que lo que acabas de decir es una burda mentira. Seguimos. Una pregunta, y está basada en Juan, en el capítulo 15, donde se está hablando ahí del sembrador o el agricultor, en otras palabras. Entonces, me gustaría que tú me definieras quiénes representan los sarmientos, quién representa la vid y quién es el agricultor o el sembrador. Perdón, ¿me podrías repetir el capítulo? Bueno, la pregunta que acabas de hacer no tiene que ver absolutamente nada con el tema de este debate. No sé a qué viene a hacer esa pregunta que no tiene, pues eso, no tiene nada que ver. Seguimos. Es el capítulo 15 de Juan. Bueno, vamos a responder esta pregunta. Dice, bueno, es la parábola del sembrador y de la vid. Bueno, dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, en el título bíblico. Pero, ¿cómo debemos interpretar esto? Debemos interpretar esto como lo que es, teniendo más allá de lo que es bíblico. Jesucristo es la vid verdadera. Todo pámparo que viene a llevar fruto lo quitará, y todo lo que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, Jesús dice, yo soy la vida verdadera. Todos los que yo soy se enfatizan la necesidad de estar con Cristo para tener vida espiritual. Sabemos que el Cristo se realiza en el eterno propósito de Dios. Sabemos que Cristo, que Él es la verdadera luz, como dice el capítulo 1:4, capítulo 8:12. ¿Qué significa que Jesucristo es la verdadera luz? Entonces tengo que contextualizar el versículo, porque hablas de las dos personas, del Padre y del Hijo, pero eso no tiene que ver o no refuta el hecho de que tanto el Padre y el Hijo son una sustancia, y por lo tanto Jesús es con el Padre un solo Dios eterno. Bueno, eso que ha dicho esto ya lo hemos explicado en la anterior escuela, Tomás y yo, eso de que el Padre y el Hijo son una sustancia, eso es mentira. Es la típica frase trinitaria de que el Padre y el Hijo son una sustancia, eso jamás lo dice la Biblia. Lo que dijo Jesús, el Padre y yo somos uno. ¿Pero uno en qué sentido? Pues que forman una unidad familiar, que los dos pues piensan igual, tienen un mismo propósito, y forman una unidad familiar, eso es lo que significa uno. No significa que sean una misma sustancia. Y luego respecto al pasaje de Hebreos capítulo 1, cuando dice la imagen misma de su sustancia, que Cristo es la imagen misma de su sustancia, de la sustancia del Padre. No dice que sea Él la sustancia del Padre, no, sino que es la imagen de su sustancia. Decir que Cristo es la misma sustancia del Padre, que el Padre y el Hijo son una misma sustancia, una sola sustancia, repito, es una frase estúpida, iglesiera, no sé quién sería el tarado que se la inventó, pero que no aparece en la Biblia por ninguna parte y que es una herejía. La Biblia nunca dice que el Padre y el Hijo sean una misma sustancia. Hermano Tomás, ¿quieres aportar algo? Sí, bueno, está clarísimo. Yo lo que veo es una nula capacidad de exposición de parte de estas dos pobres criaturas. O sea, es lastimoso, es penoso. Una de ellas tiene al niño hablaíno, no sabe ni qué, para tener un debate normal es que los niños estén callados o que estén en otro sitio. La otra dice cada osada que demuestre que Jesucristo es creador. Usted no demostró nada, al contrario. Ya les hemos demostrado que lo único que hace es mentir, en ese sentido ha mentido, y
y se contradice usted, y luego la otra, y de cada tontería. Realmente es que poca capacidad de análisis, de leer un libro y no ir más allá. Es que es de pena, ¿eh? Es de pena. Efectivamente, hermano, esto ya lo hemos dicho muchas veces. Dios no hizo a las hembras para ser teólogas bíblicas. Eso es una capacidad que Dios se la dio al varón de Dios, claro, pero no a las hembras. O sea, yo no conozco a ninguna sola hembra que sea una teóloga bíblica. Estas pobres dos criaturitas, tanto la trinitaria como la atalayada TJ, pues simplemente se hacen pasar por eruditas, por teólogas bíblicas, y lo que están haciendo es el más absoluto de los ridículos. O sea, da vergüenza ajena escuchar a estas dos criaturas. ¿Que pueden decir alguna cosa que es verdad? Sí, claro que sí. No todo lo que van a decir sea falso, sino, pues claro, estas sectas pues no engañarían a nadie si todo fuera mentira. Pero es que ni saben exponer, no saben razonar teológicamente. La otra, por ejemplo, la atalayada acaba de hacer una pregunta sobre Juan capítulo 15, sobre la vid verdadera, que no tiene ninguna relación, no tiene que ver absolutamente nada con el tema del debate. La otra no sabe ni cómo ni hablar, no sabe apenas hablar, ni qué responder. Es lo único que se dedica, pues tiene ahí un libro y lee un libro nada más. No tienen esa capacidad mental porque sencillamente Dios no se la dio. Tienen otras capacidades que no tenemos los varones, como por ejemplo criar pitufos, nada más. Son la ayuda idónea del varón, pero no sirven ni para enseñar doctrina, ni para ser teólogas bíblicas, ni mucho menos para ser pastoras de iglesias. O sea, que es increíble hasta qué grado pues eso, de ridiculez pueden llegar unas hembras cuando hacen así un debate teológico, y lo que dan son vergüenza ajena escucharlas a estas dos pobres criaturas. Vamos a seguir. Creado. Esa es mi respuesta. Bueno, no sé si en este momento sea mi tiempo de refutar ese argumento. No, Porque ya me confundí. Sí, ¿Cómo? viene Rose a hacer su pregunta. Ah, ok. Adelante, Rose. Bueno, a ver, ¿qué vamos a preguntar? En Mateo 4:10, me gustaría que fueras a Mateo 4:10 y me respondieras por qué este versículo dice: solo a Dios se le debe de adorar. Sí, pues aquí se está refiriendo a Jehová, ¿verdad? Pero para esto hay que leer toda la historia. Dice la Biblia, en ese capítulo, que Satanás, el diablo, quería hacer lo mismo que hizo con Eva en el jardín de Edén. Quería hacer que Jesucristo desobedeciera a su Padre Dios Jehová. Y él le puso una tentación, ¿verdad? Él le dijo, la primera, dice, si eres hijo de Dios, o sea, fíjate, no le dijo, si eres Dios. Le dijo, si eres hijo de Dios, dice, convierte estas piedras en pan. Jesucristo se rehusó. La segunda tentación fue que le dijo, arrójate abajo y verás si no tu Padre viene y envía bastantes ángeles a que te salven. Jesucristo se rehusó. Pero ya la tercera ocasión, Satanás el diablo le ofreció los reinos de este mundo, ¿verdad? Y Jesucristo le dijo, aléjate de mí. Mi reino no es de este mundo y es a Jehová tu Dios a quien se debe adorar. Entonces claramente ahí se está... Bueno, eso de mi reino no es de este mundo, eso a quien se lo dijo Jesús fue a Poncio Pilato, la entrevista que tuvo con él, no a Satanás. Es que la pobrecita no sabe ni citar la Biblia, o sea, no tiene ni idea de lo que habla, no la conoce. Está confundiendo la entrevista que tuvo con Poncio Pilato con la tentación de Satanás ahí en el desierto. Confunde una cosa con la otra. Seguimos. Refiriendo a Jehová, más no a él, como la cristiandad enseña, puesto que lo que Satanás quería era que Jesucristo desobedeciera a su Padre Dios. Sí, pues la otra pregunta va basada en el Evangelio de Juan 5:26. Le voy a dar lectura para hacerle un poquito más fácil a Ross. Sí, por favor. Y dice ahí, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces, la pregunta que le quiero hacer a Rose, ¿qué clase de vida fue la que
el Padre le dio al Hijo. Bueno, ese es el típico versículo que suelen citar los falsos cristianos atalayados, estos arrianos, para enseñar la doctrina de demonios de que Cristo fue creado, que un día Dios le dio la vida. Luego voy a explicar cuál es la correcta interpretación de ese texto, pero primero vamos a escuchar la respuesta, a ver, de la Trinitaria, a ver qué dice esta criatura. Esa es la pregunta. ¿Me puedes Sí. reiterar, por favor? ¿Quieres que te la repita? Sí, la última pregunta. Sí, mira, dice Juan 5:26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida a su Hijo. Entonces, ¿qué clase de vida es la que el Padre le dio al Hijo? Bueno, este versículo en sí, al hablar de esta palabrita vida, es lo que hace es lo que ya te vengo diciendo desde mi exposición. Justamente como Jesús no es un ser creado, sino un ser engendrado, acá en este versículo 26 de Juan 5, lo que está haciendo, está estableciendo a Jesucristo su identidad con el Padre. Eso es lo que está haciendo. Está demostrando que Él está engendrado y no creado, que es uno en sustancia con el Padre. Bueno, esa no es la respuesta correcta. Ahí el texto, si leéis bien, está hablando de la resurrección de los muertos. Sencillamente lo que dijo Jesús, así como el Padre tiene vida en sí mismo, tiene el poder de dar la vida, de resucitar a los muertos, pues ese poder, esa autoridad también se la ha dado al Hijo. Esa es la correcta interpretación. Así es como lo han traducido precisamente otras versiones bíblicas. Está hablando del poder dar vida, de dar vida en la resurrección, dar vida a los muertos. Ese poder lo tiene el Dios Padre y al Hijo también le ha dado, cuando Cristo estuvo en la tierra, le dio también esa autoridad, ese poder de resucitar muertos, simplemente. Ahí no está hablando de que Dios le diera la vida a Cristo en la eternidad, como dicen estos falsos cristianos arrianos, que es lo que enseñan. Dicen que en la eternidad, antes de la creación, Dios le dio la vida a Cristo, al Hijo. ¿Dónde dice eso ese pasaje? En ninguna parte. Lo que están es retorciendo y falsificando esas palabras de Jesús, porque ahí no está hablando por ninguna parte de que Cristo fue creado, de que un día Dios le dio la vida ahí en el cielo a Cristo en la eternidad. Es una auténtica doctrina de demonios. Simplemente el texto le dice que Dios le ha dado a Cristo el poder de dar vida, de tener esa vida, de dar vida a los muertos, porque repito, el texto, si leemos el contexto, está hablando de la resurrección de los muertos. Así como el Dios Padre tiene el poder de dar vida a los muertos, pues ese poder también se lo ha dado al Hijo. Así de simple. Esa es la correcta interpretación. Ahí no habla por ninguna parte de que un día Dios le dio la vida a Cristo en la eternidad. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Hermano Tomás, si quieres aportar algo. Es muy interesante, hermano, y vemos otra vez la falta absoluta de capacidad de hacer un mínimo de hermenéutica de parte de que, bueno, ¿qué se le va a pedir a personas que dicen que hay un solo Dios, pero al mismo tiempo que Jesús es otro Dios? O sea, ya poco se le puede pedir, ¿no? Capacidad de dilucidación crítica, cero patatero. Aparte bueno, que tú ya lo has explicado muy bien, ¿no? O sea, vida es, también se conecta con la energía vital. O sea, nosotros sabemos que Ruach o energía da la vida y hay una conexión a veces, ¿no? Por eso dice, creo que es en el texto del apóstol Pedro, donde dice los espíritus de los justos hechos perfectos, se refiere a las vidas de los justos. Y el espíritu, sin embargo, es lo que da la vida. Hay una conexión. De ahí que lo que se está indicando, a la luz del contexto inmediatamente anterior e inmediatamente posterior, es la capacidad, esa energía que tiene Jesús para dar vida a los muertos, ¿no? Que es vida, y vida porque se conecta, la Biblia se conecta, y aparte ellos lo saben, porque así se enseña en su secta también. De hecho, en otras traducciones, como en la traducción El lenguaje sencillo, lo vierte de la siguiente manera. Porque Dios, leo textualmente, porque Dios, mi Padre, tiene el poder para dar la vida y a mí me ha dado ese poder, esa energía vital que se conecta. Punto primero, ya refutado totalmente. Segundo, eso de que Jehová, que Jesús dijo a Jesús, Jehová a ningún otro, no, el Jehová, el tetragrama, señora Gina, no aparece en ninguno de los 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento. En ninguno. Se lo ha amplificado su secta a su versión. Claro, luego dice la historia que fue cambiada. Pero si nos vamos a eso, entonces
no habría que confiar en el Nuevo Testamento, supondría que sí para ustedes, para su secta, en algo tan importante como para su secta es la pronunciación del nombre divino fue manipulado, ¿qué otras cosas serían manipuladas? Tienen ustedes la Biblia por la ventana, ¿vale? O sea, que es ridículo, o sea, ustedes no saben, la cabeza tienen apampanada completamente. La otra cosa, no sé, me acuerdo que era, que el abuelo, no, en estos momentos no me acuerdo exactamente, pero en fin, es ridículo, el paso para. Así es, muy bien explicado. Y bueno, el pasaje de Juan 5:26, por ejemplo, estoy aquí en la Sword, la Biblia en lenguaje sencillo, la BLS, lo ha traducido de la siguiente manera: porque Dios, mi Padre, tiene el poder para dar la vida y me ha dado a mí ese poder. Así de simple, porque el pasaje, el contexto está hablando de la resurrección de los muertos. Así como el Padre tiene el poder de dar la vida a los muertos, de resucitar a los muertos, pues el Dios Padre también le dio al Hijo ese poder de dar vida a los muertos. Así de sencillo. Esa es la correcta interpretación de esas palabras de Jesús en Juan 5:26. Fijaos bien que el texto no está hablando por ninguna parte, no dice el texto por ninguna parte que Dios le dio la vida a Cristo en la eternidad. El pasaje no habla de la eternidad por ninguna parte. ¿Dónde dice el texto? Que le dio la vida en la eternidad o antes de todos los siglos. Eso no lo dice el texto. Es una burda mentira del diablo. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde diga que Dios le dio la vida a Cristo en la eternidad o antes de todos los siglos. Eso es una asquerosa mentira del diablo. No hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga semejante patraña, de que le dio la vida antes de todos los siglos. No. Le dio la vida humana cuando vino a la tierra, cuando lo engendró en el vientre de María. Lo engendró, le dio la vida humana. Eso sí es lo que enseña la Biblia, porque eso es lo que significa engendrar, dar la vida. Y Dios el Padre le dio la vida en el vientre de María cuando lo engendró. Así de sencillo. Y aquí el versículo este de Juan 5:26 lo que está enseñando es hablando de la resurrección de los muertos, así como el Padre, como muy bien lo ha traducido esta versión, dice: porque Dios mi Padre tiene el poder de dar la vida y me ha dado a mí ese poder, así de simple. Ese poder de dar vida el Padre se lo dio también al Hijo, porque Cristo cuando estuvo en la tierra, Él daba la vida a los muertos, se resucitaba a los muertos, ¿verdad? Porque Dios le dio ese poder. Ahí el texto no enseña por ninguna parte que un día Dios creara a Cristo por ahí en la eternidad, antes de todos los siglos. Decir que Dios creó a Cristo en la eternidad, que le dio la vida, lo creó antes de todos los siglos, es una de las mayores doctrinas de demonios que se puedan enseñar y que fue inventada, como sabéis, por ese falso cristiano, ese judío apóstata llamado Arrio en el siglo IV. Y de ahí, de donde la han tomado estos falsos cristianos atalayados, miembros de esta religión diabólica y falsa, que son los mal llamados testigos de Jehová. La tomaron de Arrio, no la tomaron de la Biblia. Seguimos. A ver. Sí, Jesús. Madre mía, que no sabe ni qué preguntar. Es que te da vergüenza ajena escuchar esto. Qué pena, qué patético, de verdad. Seguimos. Si Jesús no es uno con el Padre, no tiene la misma sustancia y fuera, como vos decís, un ser creado, ¿por qué entonces Él podía o pudo morir por toda la humanidad en la cruz? No, a ver, bonita. Mira, hereje, la Biblia nunca dice que Cristo murió por toda la humanidad. No vas a encontrar ni un solo versículo donde diga eso de que Cristo murió por toda la humanidad. Cristo entregó voluntariamente su vida por sus ovejas, por las ovejas, como enseñó bien clarito en Juan capítulo 10. Ya, para empezar, ya la pregunta que haces es una herejía de pregunta. Ya está mal formulada, porque ya te digo, Cristo nunca entregó su vida por toda la humanidad, sino por sus ovejas. Lo dijo Jesús: mi vida doy por las ovejas, no por toda la humanidad, por las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas de Cristo? Pues aquellos que oyen su voz y le siguen. Por eso fue por los cuales entregó su vida, para salvar a sus ovejas, no para salvar a toda la humanidad, como tú dices. Seguimos. Bueno, precisamente el hecho de que Jesucristo vino a dar aquí la vida por nosotros, eso no demuestra que Jesucristo no tuviera la naturaleza de Jehová, porque yo ya te había dicho anteriormente que Jesucristo es la imagen invisible de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues Él es de la misma... Que Cristo es la imagen invisible de Dios, acaba de decir esta criatura. Que Cristo es la imagen invisible de Dios.
Será la imagen visible de Dios, es la imagen, dice la Biblia, la imagen del Dios invisible. No la imagen invisible de Dios, como usted acaba de decir ahora. Es que usted, de verdad, que da pena ajena, da vergüenza ajena escucharla por las idioteces, no sabe ni citar la Biblia y no sabe absolutamente nada de lo que está hablando, criatura. La imagen invisible de Dios, pero es que usted no tiene ni remota idea de lo que está hablando. ¿Qué tontería es esa? Cristo es la imagen del Dios invisible, que es muy diferente. Eso es lo que dijo Pablo. Pero no que Cristo sea la imagen invisible de Dios. ¿Entonces se le ha ido la olla completamente o qué? Seguimos. De Dios divina, o sea, Él es un ser divino. No obstante, cuando vino aquí a la tierra, la Biblia... Fijaos que reconocen estos todos atalayados que Cristo es un ser divino, un Dios. Por lo tanto, si reconocen que en Cristo es un ser divino, a ver, pregunto atalayados, ¿por qué enseñan ustedes que son monoteístas? ¿Por qué dicen que solo existe un Dios? Y acaban de decir, o acaban de escuchar, que Cristo es un ser divino. Si es que ustedes están enfermos, están mal de la cabeza, de verdad. Seguimos. Que era un humano. Y tú dices que ¿por qué pudo dar la vida por la humanidad? Bueno, porque Jesucristo fue fiel a su Padre, como mencioné aquí en los ejemplos de Mateo 4:10 que tú me preguntaste. Jesucristo cuando vino aquí a la tierra fue únicamente un ser humano, no fue un Dios. Entonces, debido al amor que tenía a la humanidad y también a su Padre, Él fue fiel hasta el final. Y sigue siendo un ser humano, como ya se lo hemos demostrado ayer en la escuela de ayer. Jesucristo, hombre. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así lo dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo. No dijo Jesucristo que fue un hombre, no. Él, Cristo, glorioso, resucitado, sigue siendo un hombre, pero un hombre celestial, un hombre transformado, un hombre glorioso, pero es un hombre, el Hijo del Hombre. ¿De acuerdo? Así que ustedes mienten, auténticos hijos del padre de la mentira, cuando enseñan esa patraña, esa doctrina de demonios de que Cristo ya no es un hombre. Pues claro que es un hombre, porque lo dijo el propio Jesús, porque lo dijo también el apóstol Pablo. Hermano Tomás, ¿quieres aportar algo? Sí, a ver, es que es de pena. Ahí se ve el poco respeto que tiene la sociedad Watchtower, esta cúpula satanista, a sus lacayos, que permite que hagan el ridículo, ¿no? Como la está haciendo esta Gina, y también, bueno, digamos la otra, que prácticamente esta otra pobre criatura hasta difícilmente a duras penas sabe hablar, ¿no? A ver, es que decía, citando Lucas 4:10, dice, hijo, ¿no ves? Dice hijo, es hijo. Lo que pasa es que esta pobre criatura no sabe, o su capacidad no le da para más, que se puede ser hijo en creación o hijo en relación. Entonces, si yo hay alguien que es para mí como un hijo, es hijo mío, pese a que yo no lo he producido. Pero claro, está para la cabeza de esta gente, pues no es capaz de asimilar tanto, ¿no? La Biblia no puede autocontradecirse, ¿no? Ya hemos visto como en Apocalipsis 5:13 y 14 excluye a Cristo y al Padre de la creación de las cosas. Y hemos visto también como en Hebreos capítulo 7, verso 3, dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Por tanto, el Hijo de Dios no es Hijo de Dios porque fuera producido. Entonces, es absolutamente falso todo lo que ustedes han dicho. Y bueno, ya la otra pobre, esta pobrecita, que dice las mismas tonterías, ¿no? Y luego cuando esta Gina cita, confunde las tentaciones con las palabras de Jesús a Poncio Pilato, es que es digno de lástima, la verdad. Así es, efectivamente. La pobre confunde la entrevista que tuvo con Poncio Pilato con las palabras que le dio Satanás, que le dijo Satanás a Jesús. Madre mía, es que da vergüenza ajena escucharlas. Seguimos. Tú dices que Dios, que Jesucristo es igual que el alfa y el omega, que por lo tanto Él es Dios también. Entonces yo te preguntaría, si eso es verdad, ¿por qué cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ahí en Mateo 24:36, sus discípulos le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Porque Jesucristo estaba predicando el fin de este sistema malvado. Entonces sus discípulos le preguntaron, dinos cuándo será el fin de este sistema de cosas. Y Jesucristo en contestación le dijo, bueno, eso no lo sabe nadie, ni siquiera los ángeles, es decir, tampoco Jesucristo lo sabía. Entonces, ¿cómo es que si Jesucristo, dices tú que es el de la misma esencia de Dios y que Él también es Dios, parte de Dios, cómo es que no lo sabía?
Bueno, le voy a responder a esta pobre criaturita atalayada. Vamos a ver, la pregunta es de lo más estúpida. Jesús es el alfa y la omega, el primero, el último y el principio y el fin. Pero eso lo dice Jesús en el libro del Apocalipsis, estando él ya glorificado en el cielo. Él dice, yo soy el alfa y la omega, primero, el último, el principio y el fin. En Apocalipsis 22, versos 12 y 13. Esas palabras, fíjese bien, no las dijo Jesús cuando estaba en la tierra, como un hombre. No, porque él todavía no había sido glorificado, no había recobrado esa naturaleza divina. Era un hombre y había cosas que ignoraba, como por ejemplo, la propia, en ese momento Cristo no sabía cuándo sería la fecha exacta de su futura venida gloriosa a la tierra, ni aun los ángeles, ni el Hijo, sino solamente el Padre, dijo Jesús. En ese momento no lo sabía Jesús. ¿Mm? O sea, ya en sí el argumento que usted dando es absolutamente falso, estúpido y diabólico. Cristo también es alfa y omega, primero y último y principio y fin, porque lo dice en el libro del Apocalipsis, ya en su condición glorificada, en su condición celestial. ¿De acuerdo? Así que el argumento que usted está dando es absolutamente estúpido. Y ahora vamos a ver la respuesta que da aquí la otra criaturita, la trinitaria esta, la Rosela. A ver qué dice la chavalita esta. Bueno, a ver, vamos a leer Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sería muy lindo poder utilizar y descontextualizar este versículo bíblico para poder decir que Jesucristo no comparte la misma sustancia con el Padre. Pero no olvidemos que el Espíritu Santo también es Dios. Entonces tú estarías sacando... No, criaturita, el Espíritu Santo no es Dios, es el Espíritu de Dios, que es muy diferente. Así lo dice la Biblia. Es el poder de Dios, la energía de Dios. Pero bueno, es otro tema diferente, pero para que veáis la ignorancia que tiene esta pobre criatura trinitaria. Seguimos. Espíritu Santo, como si se estarías negando que el Espíritu Santo es Dios, porque estás basándote en una premisa donde dice que solamente el Padre sabe el día y la hora. Entonces debemos asumir también que el Espíritu Santo tampoco sabe, porque ahí dice solo el Padre. La Trinidad no se limita solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No solamente se limita al Padre, sino también al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo también es Dios, la tercera persona de la Trinidad, y es Dios, los tres son uno en esencia. Entonces, si vos tomaras esta premisa de la manera como vos estás argumentando, como la estás, ¿cómo se dice?, expresando, estás negando o cometiendo la blasfemia de también negar que el Espíritu Santo es Dios. Y todo cristiano sabe perfectamente que el Espíritu Santo. Dice la blasfemia de negar que el Espíritu Santo es Dios. Esta es la típica estupidez que dicen estos falsos cristianos trinitarios, que dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en negar que Él sea una tercera persona divina. No, mira, criatura necia. Jesús explicó bien clarito lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es sencillamente decir que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, o sea, por el poder de Satanás, en lugar de expulsar por el poder de Dios. Eso es blasfemar, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No tiene que ver absolutamente nada con negar que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Es una imbecilidad, no sé quién sería el subnormal iglesiero que se inventó esa patraña, de que la blasfemia contra el Espíritu Santo significa negar que Él sea Dios o una tercera persona divina. No tiene que ver nada. ¿No es, hermano Tomás? ¿Quieres aportar algo? Sí, sí, bueno, estoy alucinado realmente las tonterías que estas dos pobres criaturas dicen una tras otra, o sea, cuando dicen en el día y la hora, nadie sabe en tiempo presente, ni el Hijo, no dice el Hijo, no la supo ni la sabrá, sino no la sabe, Jesús. No sabía cosas porque Jesús había desposeído de esa naturaleza divina, como la propia Talayada dijo. No tenía esa naturaleza divina que tenía antes y, por lo tanto, eso no tiene nada que ver, ni niega su eternidad, porque la eternidad la enseña las Escrituras. Y luego, pues lo que dijo esta otra pobrecita,
del Espíritu Santo es el poder de Dios, porque lo dijo el ángel, lo dijo el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre mí y el poder del Altísimo me cubrirá con tu sombra. Si algo viene sobre mí, me cubre. Por tanto, el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, el poder de Dios. Incluso Biblias de eruditos trinitarios, como Luis Alonso y Juan Mateos, por ejemplo, la famosa Nueva Biblia Española, de autores católicos, vierten así: Hechos 1:8, recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Paso para... Efectivamente, hermanos, el tema es bien sencillo. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es la energía de Dios. Y como dijo el propio Jesús, recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, refiriéndose al Espíritu Santo. Es el poder de lo alto, es la fuerza de Dios. Así que, como dice usted, acaba de decir, esta que pobre criatura trinitaria, que es la tercera persona divina, que es Dios, no, eso es mentira. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que el Espíritu Santo sea Dios, ni uno. Se le llama el Espíritu de Dios, que es muy diferente. Es algo que Dios tiene, no alguien. Es algo, y ese algo que es pues su propia energía, su propia fuerza. La propia energía de Dios el Padre, es su Espíritu de Dios. No que el Espíritu Santo sea Dios, no, es el Espíritu de Dios. Lo que enseñan estos falsos cristianos trinitarios, pues es una burda mentira. Así de sencillo. Seguimos. No sé si se entendió mi respuesta, pero bueno, esa es mi última. Lástima que se nos pueda dar para los 10 minutos finales. Bueno, como podéis ver, no le ha contestado a la pregunta que le hizo la atalayada. Esta pobre criatura trinitaria, o sea, no ha sabido ni responder. No le ha contestado la pregunta que hizo sobre la relación que existe entre el alfa y la omega. No tiene ni nada, no le ha contestado. Seguimos. Bueno, vamos a expresar un poco por acá. Colosenses 1:18. Vos utilizaste la palabra primogénito como para tratar de decir que Jesús fue el primer ser humano creado. Pero vos sabés que primogénito, utilizar la palabra primogénito para decir que Jesús es el primer ser humano creado es un error grave. ¿Por qué? Porque en la Biblia no siempre primogénito significa primer ser humano creado. Por ejemplo, vamos a leer en el Antiguo Testamento, cuando en Salmos 89:27 se dice: yo también lo pondré como por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y sabes perfectamente que David no era el primogénito, sino que primogénito en este caso se utiliza como algo supremo, como que Jesús es el creador de toda la creación. Jesús es el creador, Jesús es la cabeza de la iglesia, Jesús es el pionero, dice Colosenses 1:8 que Jesús es el más importante de todos. ¿Qué está diciendo Pablo en Colosenses? Está exaltando a Jesucristo como el preeminente, el excelso. Eso es lo que está haciendo, no está usando Sí, eso mismo lo que dijo el apóstol Pablo ahí en el verso 18, para que en todo tenga la preeminencia. Eso es lo que significa el primogénito de toda la creación, que él tiene la preeminencia sobre toda la creación. De ninguna manera significa que fuera el primer ser creado. Por lo tanto, aquí en este punto, yo creo que el único verdadero que ha dicho esta pobre criatura trinitaria, en este punto, pues tiene razón lo que ha dicho. Bueno, Tomás, ¿quieres aportar algo? Sí, aquí creo que lo único correcto que ha dicho es esa cita precisa de Salmo 89:27 que le tapa la boca, porque ahí claramente habla del concepto de primogénito, pero sin o desligado de manera absoluta del concepto de un primer ser creado o de un primer ser nacido. Igual que, por ejemplo, Jeremías capítulo 31, cuando dice Efraín, ¿verdad? En el verso 9 dice: y Efraín es mi primogénito. Pero, ¿qué significa ahí es mi primogénito? Pues lo vemos perfectamente en el 20. Cuando dice: no es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en que me deleito. Entonces, pues, primogénito, depende del contexto al que vaya ligado, puede referirse al primer ser surgido, o simplemente usarse en el sentido de primacía, de preeminencia, como se usa, de hecho, en Colosenses capítulo 1, porque lo dice el contexto. Lo que pasa es que, claro, esto para los estudios atalayados es mucho porque su capacidad mental no da para tanto, por su palabra. Así es, hermano, muy bien dicho. Bien, seguimos escuchando a la Trinidad. En el sentido de ser primero, de ser el primero de ser creado. Se está usando primogénito
como el supremo, ¿verdad? O sea, primogénito, pero no como el primero, sino como el supremo. Ahora, tiene que ver con su grandeza y con su exaltación. Respecto del gran yo soy, el gran yo soy, el único gran yo soy, es Dios. Y Cristo es uno en esencia con el Padre. O sea, en la identificación de Juan 8:58 dice, antes de que Abraham fuese yo soy, Jesús se identifica con el gran yo soy. No podemos blasfemar y decir que existen otros gran yo soy porque no. Bueno, a ver, hay que decir que cuando se habla del yo soy, ese señor, ese ángel que se le apareció a Moisés en medio de la zarza, era Jesús, evidentemente, era Cristo, en su preexistencia divina. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde el Padre diga yo soy. El término yo soy solamente es aplicado en la Biblia a Jesús. No existe en la Biblia ni un solo versículo donde el Dios Padre, el Dios Supremo, diga yo soy el que soy. No existe. Solamente se refiere a Jesús, nada más. Hermano Tomás, sobre este punto, ¿quiere decir algo? Y así es. Muy bien, vamos a seguir escuchando a la criatura esta. Solamente Dios, desde el Antiguo Testamento, el único Dios que es uno en esencia, en el Padre y el Hijo, ese es el único gran yo soy, no hay más. Después, Mateo 4:10 nos dice en efecto que solamente, que únicamente se le dice que a Dios solamente se le debe adorar. Una cosa que no pudiste refutarme es el hecho de que Cristo, bueno, eso es de la primogénita, ya te lo leí. Una de las cosas que no me pudiste refutar es, como Dios es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. Y eso lo sabemos por la Biblia, que el Hijo es todopoderoso. Vos no me podés decir que existe alguien más que Dios mismo en esencia, en el Padre y el Hijo, es más poderoso. El único todopoderoso, hay solo uno, no hay 800 todopoderosos. Y esa esencia única la comparten. Madre mía, es que da vergüenza ajena escuchar a esta gente. Qué pena, es patética, ¿eh? La Biblia habla bien clarito de dos dioses todopoderosos. Uno es el Padre, que es el todopoderoso supremo, y un segundo Dios todopoderoso, que es Cristo. ¿Cómo sabemos que Cristo también es un Dios todopoderoso? Porque él mismo lo dijo en Mateo 28, verso 18. Porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Todo el poder. ¿Qué significa todopoderoso? Tener todo el poder. Y como Jesús dijo que él tenía, que le fue dado todo el poder en el cielo y en la tierra, por consiguiente Cristo también es un Dios todopoderoso. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que el Dios Padre es el todopoderoso supremo. El todopoderoso supremo. Pero que Cristo también es un Dios todopoderoso, por claro que lo es. Por lo tanto, ¿cuántos dioses todopoderosos hay? Hay dos. Son el Padre y el Hijo. Punto y pelota. Decir que solamente existe un Dios todopoderoso, eso es una burda mentira del diablo, eso es una doctrina de demonios. La Biblia jamás dice por ninguna parte que solo exista un Dios todopoderoso. La Biblia habla bien clarito de dos dioses todopoderosos que son el Padre y el Hijo, punto y pelota. Hermano Tomás, ¿quieres decir algo sobre este tema? Está bien claro. Lo que pasa es que lo que tocabas decir, Tito, esta gente en su capacidad mental no le da para más, o sea, no le da para saber algo tan sencillo como que se puede ser todopoderoso y tener todo el poder o autoridad de todo lo que existe, pero porque alguien te lo ha dado, que es el Dios Supremo. Con lo cual, ese Dios Supremo tiene todo el poder, pero en un nivel categórico. Es decir, es un todopoderoso supremo, mientras que Jesucristo no es el todopoderoso supremo, porque ese todopoder se lo legó, se lo dio a alguien, que es el Dios supremo. Pero para esta gente la cabeza no le da para más. Paso para mí. Así es, hermano. Los atalayados dicen que Cristo no es un Dios todopoderoso. Eso a mí me lo han dicho montones de criaturas estas atalayadas. No, Cristo no es un Dios todopoderoso. Él no es todopoderoso. Entonces, claro, cuando yo les cito Mateo 28, 18, cuando Jesús dijo, porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y la tierra, y les pregunto y les digo, a ver, ¿qué significa la palabra todopoderoso? Significa tener todo el poder, ¿no? Entonces Jesús dijo bien claro que Él es todopoderoso, que tiene todo el poder. Ahí ya no saben qué decir.
No saben, salen huyendo, se marchan. Ya les has pillado. Ya les has pillado. Cristo es un Dios todopoderoso porque lo dijo él bien clarito. Todo poder o toda potestad, que lo mismo, me ha sido dada en el cielo y la tierra. Claro que le fue dada. ¿A quién se la dio? ¿Quién le dio todo ese poder en el cielo y la tierra? Evidentemente el Padre Celestial, el Todopoderoso Supremo, así de sencillo. Por lo tanto, claro que hay dos dioses todopoderosos. El Padre y el Hijo, lo que pasa es que el Padre es el Todopoderoso Supremo. Y Cristo es el segundo Dios todopoderoso, así de simple. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan todos estos millones de falsos cristianos atalayados. Seguimos. Bueno, nos quedan 5 minutos y luego ya terminamos. Un comentario, algo, sí, breve. Sí, adelante, hermano. Sí, fijémonos, por ejemplo, que en 2 Timoteo, al final de todo, en el capítulo 6, cuando habla del Padre Celestial, dice: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ahora, si nos vamos a Génesis capítulo 17, verso 1, dice: era Abraham de edad de 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Se le apareció. ¿Quién es ese Dios Todopoderoso? Vemos en 1 Timoteo 16 que a el Padre ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces es otro Dios todopoderoso. Lo que pasa es que no es el Dios todopoderoso supremo. Más sencillito, más claro agua. Paso palabra. Exactamente, hermano. Precisamente antes de que entrase en la escuela, expliqué ese pasaje de Génesis 17, verso 1, cuando este Jehová, Shaddai, Dios todopoderoso, se le apareció a Abraham. Evidentemente no era el Padre Celestial, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Así de claro. Por lo tanto, mienten estos atalayados cuando dicen que era el Dios Padre quien se le apareció a Abraham. Es una burda y peligrosísima mentira del diablo, ya que están insultando a Jesús llamándole mentiroso, y están insultando al apóstol Juan llamándole mentiroso, y también están insultando al apóstol Pablo llamándole mentiroso, porque ellos dijeron que al Dios Padre nadie le vio jamás. ¿Quién era por tanto ese señor Jehová que bajó a la tierra, que se le llama Todopoderoso, que se apareció a Abraham, que le vio, Abraham le vio? Pues lógicamente es totalmente imposible que fuera el Dios Padre. Prueba absoluta e irrefutable de que la Biblia habla bien clarito de dos dioses, de dos Jehovás. Dos, no solo uno, sino dos. El Jehová Supremo que está en el cielo, el Dios invisible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, y el segundo Jehová que era quien bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan todos estos millones de falsos cristianos arrianos, especialmente estos atalayados, estos miembros de esta religión diabólica, absolutamente diabólica y falsa, que se hacen llamar los testigos de Jehová. Seguimos. El Hijo es eterno, el Padre es eterno. Dios es omnisciente, Jesús es omnisciente. ¿Qué otro ser humano, qué otra creación es omnisciente? Nadie más es omnisciente. Entonces, el Padre y el Hijo son uno en esencia, por lo tanto el Hijo no es... Ya con repetir la trinitaria, la pobre criaturita, que son uno en esencia, que no lo dice eso jamás la Biblia, de que sean uno en esencia, criaturita. No lo dice, dice que el Padre, Dios y el Padre somos uno, no dice uno en esencia. No. Lo que dice el pasaje de Hebreos, capítulo 1, es que Cristo es la imagen misma de su sustancia. La imagen del Dios Padre, la imagen del Dios invisible, es Jesús. ¿De acuerdo? Él es su imagen, la representación física perfecta del Padre Celestial. Pero Él no es el Padre Celestial. Él no tiene una misma esencia, como dice usted, con el Padre. Eso es una imbecilidad que no sé quién, falso teólogo, se inventó esa patraña de decir que el Padre y el Hijo son uno en esencia, uno en sustancia. ¿Eso dónde lo dice la Biblia? En ninguna parte. Eso es una subnormalidad que algún tarado mental se inventó para engañar a la cristiandad, especialmente a estos falsos cristianos trinitarios. Seguimos. Es engendrado. Son uno en esencia con el Padre. Los dos son omniscientes. ¿Vos me podés demostrar que Jesucristo no es omnisciente? ¿O me podrías demostrar que alguien además de Dios es omnisciente? Porque no hay nadie más. Vos no sos omnisciente, yo no lo soy. María no lo es, los ángeles no lo fueron, nadie, solamente Dios es omnisciente. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo comparten esos atributos, son omniscientes. Bueno, Jesús cuando estuvo en la tierra no era omnisciente, porque él dijo bien claro que el día y la hora ni siquiera él lo sabía en ese momento. Más del día y la hora nadie lo sabe.
ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por lo tanto, en ese momento Cristo no era omnisciente, criaturita trinitaria. Que lo que dice es mentira. Él ahora sí, él es tanto ya glorificado, el Cristo glorioso, celestial, por supuesto que sabe todas las cosas, es omnisciente, pero luego cuando estaba en la tierra, como hombre, pues no era omnisciente, había cosas que ignoraba, como por ejemplo la fecha exacta de su futura venida gloriosa a la tierra. Tomás, ¿quieres aportar algo? Aparte, esa omnisapiencia se la pudo haber dado el Padre Celestial. O sea, no tiene por qué tenerla igual que el Padre, se la pudo dar el Padre. O sea, eso que dice esa atalayada, o sea, no, la otra, la evangélica, ¿no? Y la Biblia enseña claramente que un Dios, ahí habla otro Dios, en Hebreos 8 al 11. Tu trono, todo dice, tu trono, oh Dios, o sea, te estoy hablando, dice, por lo cual el Dios tuyo, o sea, un Dios le está diciendo a otro que eres Dios y que tú tienes a uno que es Dios tuyo. Ahí son dos dioses, son dos seres divinos, son dos dioses. Y en Apocalipsis 3:12, que Cristo ya tiene un cuerpo glorificado, sigue teniendo un Dios por encima de él y le llama Dios al Padre 4 veces seguidas, que son los textos que esta evangelicaloide obviamente no usa porque tampoco tiene ni idea. Paso palabra. Así es, hermano, esto es muy importante lo que has dicho, ya con esto terminamos. La Biblia es bien clara. Cristo el Hijo, a Cristo el Hijo se le llama Dios, en Hebreos capítulo 1, pero al mismo tiempo dice que el Padre es el Dios del Hijo. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con olo de alegría, más que a todos tus compañeros, etcétera, etcétera. Te ungió Dios, el Dios tuyo. Cristo tiene a un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Esto destroza absolutamente la doctrina de demonios, que es el trinitarismo. Decir que el Padre y el Hijo son el mismo Dios o son un solo Dios es una burda y asquerosa mentira del diablo, porque como acabamos de ver, la Biblia enseña todo lo contrario. Cristo glorioso tiene un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, como dijo Pablo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo tiene un Dios sobre él, que es su Padre Celestial. Por lo tanto, ya no son el mismo Dios. ¿De acuerdo? Así que con esto terminamos la escuela de hoy. Ya mañana va a ser la última respondiendo a este debate que tuvieron estas dos criaturas, la hereje trinitaria y la hereje arriana, esta atalayada. Las dos son herejes en realidad, aunque alguna cosita verdadera pues han dicho, pero bueno, las dos son herejes, han estado diciendo auténticas doctrinas de demonios y estupideces una detrás de otra. Así que a las dos les aconsejamos y las exhortamos a que se arrepientan de las herejías, de las mentiras que enseñan. A una, a la atalayada, la herejía del arrianismo, y a la otra, la pobrecita esta trinitaria ignorante, pues la herejía trinitaria. Arrepentíos y bueno, creed en la verdadera doctrina, pues tal como la hemos expuesto en este ciclo de estudio, tanto el hermano Tomás como yo. Le damos una vez más las gracias al hermano Tomás por sus aportes magníficos, magistrales, muy buenos. Y también saludamos al hermano Dani, que está escuchando aquí en la escuela. Y mañana, pues a la misma hora, ya tendremos la última y acabaremos con este ciclo. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Oíste, Tito, después, una vez que acabemos de refutar a estas dos, podemos refutar al de la papista, al de la papista Leticia. Sí, a la paposa Leticia va a ser el siguiente que vamos a refutar a esta pobre criatura sobre el tema del infierno, que envía un audio, la pobre criaturita, y bueno, ya sabéis, no tiene ni puñetera idea de lo que habla, porque es paposa, es una hereje paposa, y ha dicho una sarta de herejías una detrás de otra, pero alucinantes. Así que ese es el audio que no es un vídeo, no es un debate, no es un vídeo, es un audio que me han enviado esta tarde de esta criaturita paposa y que vamos a refutar pues dentro de 2 días. Así que lo que vamos a hacer, hermano. Luego tenemos muchos más vídeos, porque tengo también un montón de vídeos más guardados, que tenemos material para años, para refutar.
Pues nada, hasta mañana, hermanos, y nada, a la misma hora estaremos. Será a las 9 de la noche, ¿eh? Vamos a hacerlo antes, a las 9 de la noche, pues para no acabar tan tarde. Venga, pues hasta mañana, hermanos. Pues hasta mañana, gracias y hasta mañana.